Entonces hoy vamos a ver programación lineal. Programación lineal es una de estas técnicas en algoritmos que, ¿cómo decirlo? Cuando ustedes no saben algoritmos y yo les digo, ordena un arreglo de n números, la gente abusada te da un algoritmo de tiempo n cuadrada. Y ya que les enseñas cómo hacerlo, se sorprenden de que lo puedes hacer en n log n. ¿No? Entonces, muchas veces la gente con algo de noción de programación puede dar algoritmos de tiempo polinomial y simplemente dices, pues ya te lo bajé en un factor de n o n cuadrado y demás. Pero hay ciertas técnicas que si no las conoces, te puedes tardar tiempo exponencial, pero de repente te puedes tardar tiempo polinomial. Por ejemplo, programación dinámica es una de ellas. Pues son de estas técnicas que parece que problemas que parecerían imposibles, de repente lo puedes hacer en tiempo polinomial. Entonces es muy importante saber programación lineal como parte de sus herramientas. O sea, que si llega un problema, sea casi un reflejo de, y se podrá hacer con programación lineal, y ya, ¿no? O sea, es algo una pregunta que hay que hacerse, pues. Entonces, programación lineal tiene orígenes en su historia o la etimología viene de planeación. O sea, programación no tiene que ver con programar de, como entendemos nosotros, de programar una computadora, sino de planear, ¿no? Es planeación con restricciones lineales. Es un poco como, igual que programación dinámica, no tiene que ver con programación de computadoras, tiene que ver con planeación de manera dinámica. Entonces, bueno, lo que ya les dije, ¿cómo es un programa lineal? Un ejemplito fácil, ¿no? Entonces, imagínense que yo lo que tengo en programación lineal es una función que quiero optimizar, que es lineal, o sea, que tiene un cierto número de variables, y es una función lineal, sujeto a desigualdades lineales, ¿no? Por ejemplo, maximizar x1 más x2, solo tengo dos variables, sujeto a estas restricciones, ¿no? Que x1 sea mayor o igual a 0, que x2 sea mayor o igual a 0, que x2 menos x1 sea menor o igual a 1, y resulta que muchos problemas se pueden plantear como problemas lineales. Ahora, algo que es muy importante y interesante desde un punto de vista teórico y práctico de programación lineal es que hay una rica teoría detrás. Cuando ustedes ponen restricciones lineales, lo que están diciendo, si se fijan, es cuando yo digo que x1 sea mayor o igual a 0, ¿no? Estoy diciendo, bueno, lo puedo dibujar, ¿no? En un plano, de un lado pongo la variable x1, del otro lado pongo la variable x2. Entonces, que estoy a la derecha de este plano. Si yo pido que x2 sea mayor o igual a 0, quiere decir que estoy arriba de esta línea, ¿no? Y, por ejemplo, por aquí anda la línea x2 menos x1. Si pido que sea menor o igual a 1, estoy pidiendo que esté debajo de esta línea. Entonces, cada una de las desigualdades define una región. Entonces, tienes que estar menor de este lado de este plano, de este lado. Bueno, siempre piensa en R3, pero de este lado de esta línea, etc. Y eso les define, en el caso del plano, una región convexa, un polígono. Pero en R3 les va a definir un poliedro y en RD les va a definir el análogo, que es un politopo. ¿Ok? ¿Qué es la función lineal? Bueno, la función objetivo, la que quieren optimizar, como es una función lineal, pues uno puede particionar todo el plano en las evaluaciones de esa función lineal. Entonces, si se fijan, por ejemplo, la función lineal x1 más x2, donde vale 2 es toda esta línea, ¿no? Donde vale 4 es toda esta línea. Entonces, si toman el vector ortogonal a esta línea, pues es el punto más alejado en esta dirección. O dicho de otra forma, si toman el polígono de todas las soluciones válidas que satisfacen las desigualdades lineales y toman la función objetivo, que es una línea, es el punto, o sea, la mueven hasta que es el punto más alejado. ¿Sí lo ven? En el caso de maximizar. Entonces, de eso se trata programación lineal, de definir un politopo en RD y encontrar y tomar un plano y encontrar el punto más alejado. Ahora, algunas cosas, pues, pasan, ¿no? Lo más común es que la solución sea única y que le pegue a un vértice. O sea que, pero también puede pasar que la solución sea, bueno, antes de seguir, esto se le llama la función objetivo
Estas son las restricciones y generalmente se supone que hay m de ellas y hay n variables y m restricciones. Y ya, ¿no? Entonces, lo puedo hacer en forma matricial, que es una forma más económica de dibujarlo. O sea, por ejemplo, yo puedo tomar un vector de coeficientes C1, C2, etcétera, y tomo un vector ¿cómo se llama? Sí, sí lo dibujé. Entonces, por ejemplo, fíjense, yo tomo las variables y las pongo en un vector columna, x1 hasta xn, ¿no? Yo ahora tomo los coeficientes de mi función objetivo, los tomo c1 hasta cn, y lo pongo en un vector renglón. Si yo los multiplico, pues lo que me da es una matriz de 1 por 1. Y precisamente, ¿qué van a tener? Pues c1 por x1 más c2 por x2, etcétera, más cn por xn. Entonces es maximizar esta multiplicación sujeto a la matriz. Yo la puedo escribir como, perdón, las desigualdades, yo también las puedo ver de manera matricial. Esta sería una matriz de n por m y este sería un vector columna. Entonces, por cada columna, por cada renglón, yo tengo una restricción lineal, la multiplico por las variables y digo que eso tiene que ser menor o igual a un vector columna. Y estoy diciendo que tiene que ser menor o igual coordenada a coordenada. ¿Ok? Yo ahorita le dibujé puras desigualdades de menores iguales, pero pues no tienen que restringirse a eso porque pueden poner mayores iguales. Si tienes un mayor igual, pues multiplicas por menos uno y lo transformas en un menor igual. También se vale meter igualdades porque entonces lo único que tienes que hacer es poner ambas desigualdades y ya tienes la igualdad. Entonces, tú puedes poner igualdades y desigualdades y todo lo puedes transformar a que sean desigualdades. Entonces, todo programa lineal lo puedes escribir de esta forma. ¿Ok? A esta región de aquí se les llama las soluciones factibles o las feasible. Todo lo que vive aquí satisface las desigualdades. ¿Ok? Y esta es la solución óptima. Generalmente, y cuando digo generalmente es si esto es en la práctica o si tomas cosas con cierto ruido, tú esperarías que le pegue a un vértice. Pero puede suceder que el programa lineal pueda tener una infinidad de soluciones o ninguna solución o sea un segmento, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, pudiera pasar que si yo muevo mi función objetivo, en vez de pegarle un vértice, le pegue a una arista de mi polígono. Entonces ahí no voy a tener una solución, sino toda una infinidad. Pero no solo voy a tener pero va a ser acotado, o sea, cualquier solución en esa arista va a ser óptima. También pudiera pasar que si cambio las desigualdades, pues no haya soluciones que satisfagan las desigualdades. Ahí no hay solución, no hay soluciones factibles. Es vacío, el espacio de soluciones factibles es vacío. También puede pasar que sea no acotado, ¿no? O sea, que tú puedes, o sea, que no tenga solución porque pues hay soluciones arbitrariamente grandes. Pero bueno, dicho eso, son las posibilidades que pueden pasar. La programación lineal es de estas tecnologías que desarrollaron para fines militares, ¿no? Y se desarrolló en 1947 el método Simplex, que es un método para resolver programas lineales, por George Tanzing cuando estaba colaborando con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y es relevante mencionar esto porque las primeras aplicaciones de programación lineal y el método para solucionarlo de programación lineal tiene que ver con aplicaciones, como dije, militares, pero específicamente con problemas logísticos. La logística yo les había dicho que es esta parte de planeación de recursos, ¿no? Y es a la fecha donde más se usa programación lineal en asignación óptima de recursos. Cabe destacar que el método en 1947, porque aquí estamos en plena Guerra Fría, se mantuvo secreto un tiempo y a la par en la Unión Soviética desarrollaron sus métodos simplex y los problemas de programación lineal. Entonces esto apareció en los dos bloques a la par y luego ya el mundo conoció ambas aplicaciones. Pero nos recuerda mucho lo que pasó con los problemas de flujo, pues, ¿no? Y bueno, entonces, en la práctica el método simplex es muy rápido. O sea, cuando digo muy rápido es que pueden
resolver en una PC problemas con decenas de miles de variables. ¿Ok? Entonces, imagínense lo que eso el poder que eso les da. O sea, pueden resolver problemas donde hay restricciones, donde pueden tener 10,000 variables, 20,000 variables, y resolverlos en tiempo, o sea, rápido, pues. Lo curioso del método simplex es que como algoritmo funciona muy bien en la práctica, pero teóricamente tú puedes construir instancias donde tarda tiempo exponencial. Entonces va contrario a todo lo que hemos visto en el curso, porque en el curso siempre nos obsesionamos con, demuestra que en el peor caso este algoritmo tarda en tiempo polinomial, ¿no? Por ejemplo, hay algoritmos de ordenación que en el peor caso, como insertion sort, dan tiempo n cuadrada, ¿no? Pero sabemos que si no está muy desordenada la entrada, pues tardan en el log n. Pero siempre tratamos de ver el peor caso. En el caso del método simplex, el tiempo de ejecución en el peor caso es exponencial. Pero en la práctica tarda tiempo lineal. Entonces, ese es el que se usa frecuentemente. Tardaron tiempo, pero eventualmente salió otros métodos, como el método del elipsoide, que resuelve cualquier programa lineal en tiempo polinomial, pero es muy tardado. Creo que el elipsoide señala 6. Entonces es más un resultado teórico que un resultado práctico. Hay otros métodos, como el de método interior, que siempre tardan polinomial y a veces le ganan al método simplex. Pero, por ejemplo, el método simplex es de aquellos algoritmos que se han obsesionado por hacer implementaciones muy rápidas. Entonces, nunca se les ocurra hacer su implementación del método simplex porque es igual que ordenación. O sea, ya existen y han metido muchísimo dinero en hacerlo cada vez mejor. De hecho, algo que me parece a mí interesante es que normalmente el software libre, comparado con el software comercial en desempeño, muchas veces es mejor o comparable, pero no donde hay un interés comercial fuerte. Entonces, las implementaciones del método simplex, las comerciales sí le ganan a las implementaciones libres. Entonces, porque eso lo vendes, pues. Y la licencia para solvers de método simplex es bastante cara. Pero bueno, eso es algo a tener en cuenta. ¿Qué más? Ejemplos. Entonces, el resto de la clase se va a tratar sobre ejemplos de programación lineal. Lo que me gusta de estos ejemplos es que van a ir viendo que son ejemplos nada obvios de cómo se puede usar programación lineal, porque tú lo ves y dices, bueno, ok, ya entendí, o sea, es resolver problemas lineales, ¿no? Pero cómo se usa, o sea, como que uno pensaría que es muy restrictivo el uso de programas lineales. Entonces, lo único que vamos a ver el resto de la clase es ejemplos sobre programación lineal. Entonces, el primer ejemplo es optimización de dieta. Entonces, queremos planear una dieta y cada ingrediente en una dieta, ¿no? Queremos diseñar un platillo para una cafetería. Entonces, cada ingrediente aporta una cierta cantidad de nutrientes, que si vitamina C, que vitamina B, etc. Y queremos diseñar platillos con restricciones mínimas de nutrientes por platillo. ¿Ok? Y cada ingrediente tiene un costo. Ajá. Entonces, el propósito es minimizar el costo del platillo. Entonces, aquí está la tabla. Todo esto está en euros, porque así estaba el libro. Entonces, por ejemplo, la zanahoria, ¿sí se ve? Con el nuevo proyector. La zanahoria me aporta 35 miligramos por kilo de vitamina A, ¿no? La 60 de vitamina C y fibra dietética 30 gramos. Por otra parte, la col me aporta 0.5 de vitamina A, 300 de vitamina C, etc. Y los pepinillos son esta tabla. Pero luego yo quiero que ¿cómo se llama? Que mi platillo tenga estas nutrientes mínimos. Quiero que me dé al menos 0.5 miligramos de vitaminas A, 15 miligramos de vitamina C y al menos 4 gramos de fibra dietética. Y estos son los precios por kilo. ¿Ok? Entonces, todo esto lo puedo expresar claramente como un problema lineal. Pongo una variable por cada uno de los tres ingredientes, x1 para zanahoria, x2 para
col y X3 para este pepinillo, ¿no? Y aquí que quiero minimizar el costo, y el costo pues es 0.75 por zanahoria, etcétera, 0.5 por col y 0.15 por pepinillo, ¿no? Entonces esta es mi función, optimizar. Quiero que sea mayor o igual a 0, porque si le pongo menor o igual, pues a lo mejor sería como vender, ¿no? Entonces mi primera restricción es que al menos sea mayor o igual a 0, ¿no? Y aquí donde meto, pues vitamina C, yo creo que haya 0.5. Entonces, la zanahoria me aporta 35, la col 0.5 y el pepinillo 0.5. Entonces, es una restricción lineal. Y ya, lo planteo como problema lineal y lo resuelvo. La solución óptima, que cuesta 0.07 euros, es 9.5 gramos de zanahoria, 38 gramos de col y 290 gramos de pepinillo. Este ejemplo me gusta porque, pues básicamente come puro pepinillo, ¿no? La solución. Es un buen ejemplo porque en la práctica nadie se va a comer eso. Y es un buen ejemplo que nos trae a otros temas de actualidad, porque cuando tú pones una función de optimización, pues te lo optimiza con los parámetros que tú le pusiste. Entonces es muy frecuente que haya un ir y venir entre el humano y lo que está optimizando, porque un humano puede decir, sí, ok, esta es la solución, pero no es viable por hipótesis que no están en el modelo. Entonces probablemente digan, no, pues nadie se va a comer eso, entonces que los pepinillos sean menores o iguales a 50 gramos. Entonces ya lo vuelves a correr y te va a dar otra solución. Es muy interesante el dar un ejemplo de dieta, porque esa fue la primera aplicación del método Simplex. George Tanzing usó el método Simplex para calcular a mano, bueno, no lo hizo él a mano, pero tenían calculadoras en esa época, o sea, personas literalmente que con calculadoras de escritorio, con unas reglas, se pusieron a calcular la solución del método a un programa lineal para optimización de raciones para el ejército. Entonces, esto ya tiene todo el sentido del mundo, porque tú dices, bueno, ok, ahorita es una cafetería, pero en un ejército tú los tienes que dotar de raciones que van a llevar los soldados. Y esas raciones tienes una cierta aportación mínima de nutrientes, porque si no les pones vitamina C, les das por voto y se te mueren en el campo de batalla. Y lo quieres hacer al costo mínimo, porque vas a tener decenas de miles de ¿cómo se llama? De gente que vas a tener en tu ejército. Entonces, lo que te puedas ahorrar ahí por ración, se te convierte en un gran ahorro en costos. Entonces, en este problema tenía 77 variables y 9 restricciones. Y lo hicieron a mano, con el método Simplex. Y se tardaron 120 días, hombre, que le llaman, que son las horas que se tardaría una persona en hacerlo solo, ¿no? Ya después lo empezaron a hacer con computadoras y cuenta George Tanzing, bueno, esa es la anécdota que es cierta, que anda circulando por ahí, que una vez optimizó su propia dieta y la solución fue que se comiera de estos, el equivalente a los cubitos de caldo de pollo de North Suiza, o sea, cómete 120 de esos para el día. Sí. Ajá, esa es la dieta óptima. Pero bueno, es interesante el problema porque los primeros problemas fue optimización de dieta. Y es un problema no trivial. Ahora, no tienes que pensar en una guerra, puedes pensar en un hospital, puedes pensar en las dietas que planeas para una guardería. O sea, todo lo que involucre cosas a gran escala es precisamente donde puedes usar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, flujo en redes, que ya lo conocemos. Entonces, imagínense que queremos mandar datos de una computadora vieja a una computadora nueva. En esta red, las aristas son bidireccionales, pero solo puedes mandar flujo de un lado o al otro, no en ambos lados, ¿no? Y estos problemas de flujo en redes los puedes plantear como un programa lineal. Entonces, voy a poner para cada variable, para cada arista, la voy a dirigir como me dé la gana. Lo que va a significar, ya que la dirijo como me dé la gana, es que si tengo, o sea, la XY va a ser el flujo, si es positivo es en la dirección de la arista, y si es negativo es de regreso. ¿Ok? Entonces, agrego estas variables. X o A es la arista la estoy dirigiendo de O a A, ¿no?
X o B es la arista dirigida de O a B, X o C la arista dirigida de O a C. Como les decía, no hay arista XCO, ¿vale? Pero, por ejemplo, por ahí debe de andar la AB. Ah, mira, aquí está la A a B, ¿ok? ¿Cómo doy las capacidades de la arista? Pues la capacidad de la arista no puede rebasar, en el caso de la arista AB, pues no puede rebasar 1. Si va de A a B no puedes mandar 1, y si va de B a A no puedes mandar menos de -1. Entonces esto se vuelve a, el valor de X a B tiene que estar entre -1 y 1. Ahora, ¿qué otra regla teníamos para redes de flujo? Pues lo que entra tiene que ser lo que sale. Entonces, por ejemplo, en el vértice A, la arista está dirigida de O a A, y en el vértice A, la arista está dirigida de A a B y de A a D. Entonces, lo que entra de O a A tiene que ser igual a lo que sale por aquí. Entonces, lo que entra por aquí tiene que ser igual a lo que sale. Y estas son las mismas reglas que ya habíamos visto para problemas de flujo, ¿no? Y ya. Entonces, ¿qué quiero maximizar? Pues lo que sale de O, pongo estas restricciones y puedo plantear problemas de flujo como problemas de programación lineal. La ventaja, bueno, generalmente es más rápido hacerlo con los algoritmos que ya vimos, pero estos son más flexibles, o sea, permiten meter más hipótesis más fácilmente, puedes poner, por ejemplo, más salidas, etc. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo ahora sí de planeación en una industria, fíjense, este es eh, eh, pues es un ejemplo que es bastante, pues real, pues, ¿no? O sea, helado todo el año, supongamos que tiene una empresa que fabrica helados, ¿no? Ahora, la demanda de helado por mes, pues cambia, o sea, no es lo mismo la cantidad demandada en verano a la cantidad demandada en invierno, ¿no? Y digamos que esta es la demanda esperada o las ventas esperadas en el año. Y ustedes tienen su compañía de helado. ¿Qué pueden hacer? Pues podrían producir justo la cantidad de helado que van a vender en ese mes, o podrían comprar bodegas y producir de más en los meses de invierno, guardarlo para con eso cumplir la demanda de los meses de verano. Hay un costo asociado a guardar helado, pero también hay un costo asociado a cambiar la producción de un mes a otro, porque a lo mejor tienes que despedir gente, ¿no? O sea, tienes una fuerza laboral y si vas a usar menos, pues tendrías que reducir tus capacidades, o tienes que contratar más gente, o tienes que rentar máquinas, etcétera. Entonces, si cambias la producción de un mes a otro, hay un costo. Entonces, digamos que sea DI la demanda en el mes y sea XI la cantidad producida en el mes y sea SI la cantidad guardada en bodega hasta el mes I. Para satisfacer la demanda podemos usar lo que producimos en el mes XI y lo que tenemos guardado en almacén. Es decir, que pedimos que XI más SI menos 1, lo que nos quedó guardado en el mes anterior, sea mayor o igual a la demanda, ¿no? ¿Y cuánto helado queda guardado? Pues lo que queda guardado es, fíjense, lo que produjimos en el mes I más lo que tenemos guardado en el mes I menos 1, menos lo que vendimos. Eso es lo que me sobra y eso es lo que puedo vender, eso es lo que puedo guardar, perdón. Es decir que SI pues es igual a esto y de ahí puedo despejar la DI, ¿vale? Bueno, ¿qué más tengo? Podemos suponer que empezamos y acabamos el año sin excedentes, nada más. Si no, pues les metemos la hipótesis de con cuánto empezamos el año y con cuánto acabamos. Y ya puedo plantear mi programa lineal. Ahora, la hipótesis que me falta es cuánto me cuesta cambiar la producción por tonelada extra y cuánto me cuesta guardar. Supónganse que el cambiar la producción de un mes a otro por tonelada me cuesta 50 euros y guardar una tonelada me cuesta 20 euros. Bueno, ya lo he puesto en pesos, pero bueno, da igual. Entonces, ¿cuánto es el cambio en producción? Pues es XI menos XI menos 1, valor absoluto, ¿no?
por 50, ¿no? Eso es lo que me cuesta el cambio de mi producción, más 20 por lo que haya yo guardado en bodega. ¿Sale? Observen que esto no es una función lineal, porque aquí hay un valor absoluto. Pero yo puedo hacer un truco para transformarlo en un problema lineal. Y el truco es agregar variables. Entonces, si hay ahí una variable no negativa que representa un incremento, es decir, si la producción aumentó en 2 toneladas del mes de I al mes I más 1, entonces Y va a valer 2. Si la decrementé, entonces Y vale 0. Y si a ZI lo mismo, pero en decremento, si aumentó en 2, pues entonces ZI vale 2. Perdón, si decrementó en 2, vale 2, pero si aumentó, vale 0. Entonces, con esas reglas tengo que la diferencia de XI menos XI menos 1, pues es Y menos ZI. ¿Por qué? Si el decremento es no negativo. O sea, simplemente es ZI, sabes que es un decremento, pero lo tomas como positivo. Entonces, cuando tomas XI menos 1, pues eso es positivo si aumentaste y negativo si decrementaste. Si es positivo, ZI vale 0, pero Y vale justo lo que aumentaste. Si decrementaste, Y vale 0, pero ZI vale positivo, pero en ese caso decrementaste y coincide justo esto. Entonces, esta diferencia es justo esta diferencia. Y ya, entonces lo único que tienes que hacer es 50 por Y, ZI por 50 y SI. Y luego agregas estas restricciones, ¿no? Donde aquí están las que ya habíamos dicho. Ajá. Aquí hay una observación clave. No puede pasar que un Y y un ZI ambos sean positivos. ¿Por qué? Porque entonces puedes decrementar ambos valores y sigues satisfaciendo estas. O sea, digamos que aquí yo le sumo a Y más 1 y ZI más 1. Va a seguir satisfaciendo esta restricción, pero aquí me va a sumar un 100 en ambos términos. Pues simplemente decreméntalos. Entonces, uno de los dos tiene que valer 0. Porque si están arriba de 0 los dos, pues bájalos tantito y sigue satisfaciendo las desigualdades. Entonces, en el caso óptimo, Y o ZI valen 0. Y ya, y la solución óptima a ese programa lineal te da cómo hacer esa planeación. ¿Ok? Que es nada obvio de que puedas hacer esa planeación del tiempo y plantearlo como un problema de programación lineal. Otro, ajustando una línea. Este es clásico, ¿no? Tienes datos que observas y quieres ajustar una línea a esos datos, ¿no? O un plano, ¿no? Dependiendo de cuántas variables tengas. La manera más usual es tomar mínimos cuadrados, que es, si se fijan, una recta, pues es de la forma y igual a x más b, y si yo la ajusto, pues sería como tomar x, y y son los datos, pues es cuando yo evalúo en x, y, en mi línea, pues me va a tomar el valor en la línea, y veo por cuánto se alejó del que estoy observando, tomo la resta y le elevo al cuadrado. El problema de hacerlo así es que errores grandes me jalan mucho mi recta, pero pueden ser errores de medición. Por ejemplo, aquí se salió muchísimo. Entonces no me gustaría que esos pequeños errores grandes me jalen mi recta. Entonces podría ser más sensato tomar valores absolutos. En vez de tomar mínimos cuadrados, tomar simplemente el valor absoluto de la diferencia. Ajá. Y de nuevo tengo la situación donde eso no es un programa lineal, pero lo puedo transformar en un programa lineal de la siguiente manera. Agrego una variable para cada punto de entrada, una variable de error, EI. Y entonces EI es la diferencia que hay entre el valor que yo tengo y el valor que me di. Y quiero minimizar la suma de los errores. Y el truco está que cuando yo optimizo, me coincide con justo una línea, fíjense. Entonces, tomo la línea, que la línea está especificada por los coeficientes A y B, ¿no? Y estos son los errores. Entonces, ¿qué quiero? Pues que si A es positivo, o sea, si está por arriba, el valor, pues que esto sea mayor o igual, y si pasé por abajo, pues que sea
a la hora que tomo negativos que sea menor o igual. No es fácil verlo con entradas. O sea, aquí está la recta, aquí está el punto que yo tomé, ¿no? El que me da en la recta, y este es el error ahí. De un lado estoy estimando por arriba, por abajo, perdón, y del otro lado por arriba. Pero coinciden con estos. Ajá. Entonces, EI va a ser, por esta restricción, el máximo de estos dos. Va a ser mayor o igual al máximo de estos dos. Pero el máximo de estos dos es precisamente el valor absoluto. Ajá. Y de nuevo, en el caso donde se alcanza la igualdad, o sea, donde optimizo, tengo igualdad, porque si lo tengo, si hay holgura, pues entonces lo bajo. ¿Me explico? Porque lo que quiero es minimizar el error. Y justo donde lo alcance es donde tengo el valor absoluto. Y ya. Entonces lo puedo expresar como un problema lineal. ¿Ok? Pero algo que es importante de esta técnica es, recuerden siempre que los programas lineales los puedo resolver rápidamente. Entonces yo podría ajustar un plano a datos de 100 dimensiones, de 1000 dimensiones. ¿Ok? Eso lo puedo hacer fácilmente, que no es nada obvio si yo les digo, a ver, encuéntrame un plano que minimice para datos que pueden tener 1000 entradas en R1000. Entonces no es nada obvio. Ok. Bueno, este dibujo es lo que te da punteado es con mínimos cuadrados y lo que te da sombreado es con valor absoluto. Entonces fíjense cómo en este caso este puntito me jala mucho la recta y no me está capturando también lo que está pasando. Entonces, si sospechan que los datos pudieran tener error de medición, o sea, que alguien la regó, puede ser que sea mejor usar valores absolutos para que errores grandes no les jalen tanto los datos. Así es. Ajá. Es que pero depende de la hipótesis de cómo vienen tus datos. Si tus datos están bien curados, pues entonces sí quieres que errores grandes, entre comillas, que son como más outliers, son más representativos, entonces justo ahí es el problema inverso, quieres que errores grandes te lo jalen. Pero dices, no, es que capaz que ese punto lo debería de quitar, porque o sea, tengo buenas sospechas de que es un plano, pues entonces errores grandes que pesen menos, tomas valores absolutos. Pero ya es dependiendo de las hipótesis particulares del problema. Por ejemplo, en seguros, me acuerdo que siempre hacían esas mediciones con regresión lineal y pues eran, pero por ejemplo, había cosas de que tenían la póliza de lentes y por un super desastre por allá, pues era lo que se llevaba todo, ¿no? Pero era un solo evento, no un plagio. Entonces, la idea pues es quitarlo, ¿no? Es decir, Ajá. o sea, no me va a afectar, digamos, a todas las otras compañías chiquitas que están aseguradas, ¿no? O sea, no me va a Verdad. Yo no lo recordaba. Sí, es cierto, en la actuaría hace mucho eso, ¿verdad? Regresiones lineales. Y sí es cierto, y hay eventos como de baja probabilidad, pero que te mueven las pólizas un buen. Sí, Bueno, catastróficos, pero que no deberían de afectar la póliza en el local. Ajá, así como COVID, ¿no? O sea, COVID fue así como jaló todas las claims. Sí. Entonces, si tú ves los datos y de repente 2020-21, pues vas a tener algo que jala. Ojalá y no ocurriera un evento como COVID, deberíamos de reajustar las pólizas, sí, y quitar todos esos, ¿no? Porque si no los seguros van a ser muy caros. Este es este es el último ejemplo. Hay uno más en el libro de Matushek, pero no me da tiempo de ponerlo. Ese último ejemplo me gusta mucho porque tiene que ver con geometría computacional y con machine learning, con problemas de clasificación. Supónganse que ustedes tienen puntos de dos colores en el plano, ¿no? Ahí. Y los quieren separar con una línea. ¿Por qué los quieren separar con una línea? Porque eso tiene que ver con clasificación. ¿Qué es clasificación? Imagínense que ustedes tienen que estos son, ¿cómo se llama? Vamos a decir, pues sí, clasificaciones, que siempre piensan lo mismo, pero pacientes que tienen cáncer y que no tienen cáncer, ¿no? Y con diferentes variables. Y entonces pintas de rojo a los que es un diagnóstico con cáncer y pintas a los de azul a los que no tienen cáncer. Y te llega un nuevo punto, un punto negro. Y tú quieres decir, ¿tiene o no tiene cáncer? Entonces, haces mucho trabajo en clasificar puntos, pero cuando llega uno nuevo quieres ver de qué lado lo pones. Y eso aplica a N cosas, ¿no? O sea, pero es un problema de clasificación. La idea es dar un nuevo punto donde lo pongo. Entonces,
Si los puedes separar con una línea, sabes que solo hay de dos colores, pues entonces si cae de la izquierda de la línea es azul y si cae del lado derecho es rojo, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo haces con programación lineal? No es nada obvio que eso lo puedas hacer con programación lineal. Entonces, el truco es decir, bueno, primero buscamos una línea vertical que los separe, pero eso lo puedo hacer fácilmente, es nada más ir poniendo cada una de las posibles líneas verticales y las reviso y el tiempo lineal, pues ya acabé, o en n log n, lo que sea, ¿no? Lo hago así porque las líneas verticales pues no tienen ecuación, no son de la forma y igual a mx más b. Entonces ahora supónganse que en una línea vertical no los separa. Entonces tomo una línea no vertical que tenga todos los azules abajo y todos los rojos todos los azules arriba y todos los rojos abajo, y luego hago el otro caso. Entonces, si lo hago así, supongamos que los puntos azules son P1 hasta PM y los rojos son Q1 hasta QN, ¿no? Y mi recta va a estar dada por la ecuación y igual a AX más B. Ajá. Entonces, ¿qué quiero? Pues quiero que cuando yo evalúe en mi recta, pues los azules que están arriba, la evaluación en la recta, me quede por arriba de Y igual a X, el valor en X más B, ¿no? Y que los rojos me queden por debajo. Estas son mis dos restricciones. Esto, tal cual, no es un programa lineal porque yo quiero desigualdades, no desigualdades estrictas. Entonces necesito un truquito más para convertirlo en un programa lineal. Y lo que hago es meter una variable extra de holgura, meto una variable delta y lo transformo en un programa lineal. Entonces lo único que meto es maximizar la delta, ¿no? Y pido que esto sea mayor o igual a esto más delta. Y del otro lado a esto menos delta. Y ya, y lo que pueden ver aquí, pues es que va a quedar justo en medio de estos dos. Pero si hay solución, lo que les va a encontrar una vez que resuelvan los dos, el A y el B, es justo un plano, una línea que separa. Pero lo primero interesante del asunto es que esto funciona para RD y D, o sea, con decenas de miles de variables, pues. Entonces, recuerden siempre que es fácil separar puntos con planos, aunque tengan muchísimas variables. Pero no solo eso. Esto es, fíjense, también puedo usar parábolas. A lo mejor estas cosas se separan, pero no con una línea, sino con una parábola. Pero ¿cómo le hago con una parábola? Porque una parábola, pues ya es una función cuadrática. Sí, pero no me interesa que sea una función cuadrática. Lo que me interesa es que tiene coeficientes lineales, porque una parábola, pues es de la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c. Realmente los coeficientes que me interesan son a, b y c. Y estos números de aquí sí son cuadrados, pero son cuadrados en los datos. Entonces, esto lo puedo plantear como un problema lineal, porque yo quiero maximizar delta sujeto a que y sea mayor o igual a ax de pi, pero esto es un número, esto no es una variable, más bx de pi más c más delta. Entonces, estos son lineales, los coeficientes son lineales. Entonces, yo puedo no solo separar en muchas dimensiones, sino puedo separar con cosas de grado alto. O sea, a lo mejor tú quieres encontrar un círculo que te lo separe, una función de grado 5 que te lo separe. Lo puedes hacer. Y eso es un ejemplo que me gusta mucho, porque si no sabes programación lineal, te digo, a ver, hazlo, encuéntrame cómo lo haces, pues, ¿no? O sea, te digo, tienes puntos de dos colores en R100 y quiero que encuentres una función de grado 500, un polinomio ¿no? Que me separe ambos, pues, no sé. ¿Ok? Entonces, claro, aquí ojo, porque lo que no. No, también puedo ponerlo, sí, claro, puedo hacer que X y Y se multipliquen, sí. Lo importante, o sea, puedo poner cualquier polinomio, no hay problema. Porque lo que son las variables son los coeficientes. Entonces, sí, cualquier cosa que se les ocurra lo pueden poner ahí. Ok, y pues ya con eso terminamos.